buenos días. Gracias a Dios que otra vez estamos juntos, que otra vez estamos contentos de reunirnos para hablar de las palabras de Dios, para cantar a nuestro Dios que es bueno. Y bueno, los que nos vemos también así en persona, pues siempre es una bendición. Hay algunas personas que utilizan este medio para reunirse en familia, o sea, varias personas o de la misma familia o incluso de otras familias eh, se reúnen para ver esta transmisión, lo cual le da en estos tiempos inciertos, en estos tiempos donde no es tan sencillo, no en todos lados, el congregarse juntos, pues le da un sentido más de lo correcto, ¿no? Del estar juntos, de iglesia, de congregación, aunque sean 5 o 6, está perfecto. Con que estemos en 2 o 3, el Señor está con nosotros y eso nos alegra mucho. Y bueno, pues este día vamos a seguir hablando del mismo tema que estábamos hablando la semana pasada, acerca de la felicidad y todos esos conceptos que tenemos que entender bien. Creo que eso nos abre el panorama para entender otras cosas, lo más importante, nos ayuda a tener la actitud correcta en nuestro servicio a Dios y en nuestro diario vivir. Y en fin, creo que hoy podemos seguir aprendiendo algunas cosas muy importantes. Esta plática que hoy vamos a tener al rato es un complemento de la plática del domingo pasado. Y, y de alguna manera, ya lo que vamos a ver ahora, para que después de considerar un par de versículos de los Salmos, podamos estar un ratito con Dios y meditando y cantando en nuestro corazón con himnos y cantos espirituales, que por cierto vamos a cantar un himno antiguo. Tiene ya que ver con la plática, tiene ya que ver con lo que vamos a estar hablando al rato, o sea, como diciéndote, la reunión ya empezó. Si Dios nos quiere hablar algo, ya empezó a hablarnos. Si Dios te quiere bendecir, ya empezó a bendecirte. Ya Dios quiere estar en medio de su pueblo. Y por el puro hecho de que Dios esté en medio de su pueblo es suficiente. Eso es lo único que necesitamos. Bien, entonces acompáñame por favor al Salmo 42, a un par de versículos muy conocidos que además han sido hechos canto o alabanza en muchas versiones. Y dice algunas cosas sumamente importantes, sumamente interesantes que nos ayudan tanto a alabar a Dios como a entender esa actitud, esa necesidad que hace que Dios responda, que nos llene, que nos ayude. Dice el Salmo 42, que por cierto dice que es al músico principal masquil de los hijos de Coré, no es propiamente un salmo de David, pero sin embargo era de los responsables de la cuestión de la alabanza, la cuestión de los cantos, de los instrumentos en el templo, en el santuario en aquellos tiempos, que eran los hijos de Coré. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estos dos versos, bueno, dicen muchísimas cosas. No lo voy a ver ampliamente, solamente le voy a dar una pasadita, deteniéndome en lo que yo creo que es más importante que entendamos hoy. Al principio dice como el ciervo brama. En ciertos países, sobre todo países latinoamericanos, la C y la S no se hace diferencia y a veces la gente no entiende lo que es un ciervo en contraste con lo que es un siervo. Ajá.
Entonces, hay veces que las personas lo oyen y no ponen atención o no entienden qué está diciendo. Cuando hablamos aquí de un ciervo, hablamos de un venado. Hablamos de un animal en el bosque, en el campo, y tienes que considerar un tiempo de sequía. Tienes que considerar que ese animal, esos animales en el campo, que dependen pues del pasto que Dios les da, que las condiciones favorables le pueden ofrecer, que dependen del agua para su sustento, para su vida. Puede haber tiempos, y los ha habido, puede haber incendios y puede haber sequías. Entonces tú tienes que imaginarte a este venado desesperado. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no llueve, porque hace tiempo que no puede conseguir agua y su organismo va resintiéndolo, ¿sí? Cuando una persona empieza a no tener lo elemental para la vida, para sostener la vida, la persona se desanima, se decae, se enferma y empieza a considerar pues la muerte y empieza a tener ese tipo de sentimientos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues así es, porque está faltando lo más importante. Entonces tienes que imaginarte ese ciervo, tienes que imaginarte ese venado, tienes que imaginarte lo desesperado por encontrar un río, por encontrar un arroyo de agua para poder beber y calmar su necesidad, ¿sí? Entonces, cuando tú lo entiendes así, ya el primer verso, entonces te queda muy claro cuando tú ves a ese ciervo, a ese venado, y entonces ves su necesidad y lo único que puede saciar su necesidad. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, el ciervo de su interior está necesitando, tiene un anhelo y tiene una petición y algo insatisfecho adentro, brama, dice que así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Entonces, ves que la escritura nos compara a una persona que tiene esa necesidad, que ya entendió cuál es su necesidad, que ya entendió qué es lo único que puede satisfacer su necesidad, que es Dios. Y lo compara con ese animal, con ese venado en su necesidad y en su desesperación. Después termina el verso 2 diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muchas veces yo, aún leyendo esto, decía exactamente qué quiere decir, hasta que en un momento dado, lo entendí. Y lo que quiere decir es la persona que ya no puede esperar más, que la persona no ve el momento para llegar a estar con Dios. Imagínate la persona que ha estado en su trabajo, la muchacha que ha estado trabajando, que ha estado escuchando las insensateces de la gente de su trabajo, que ha estado escuchando las alusiones de un chico que está, no sé, que le está diciendo cosas que no debe, que está aguantando a un jefe, que a lo mejor tiene problemas esta persona, que bueno, mil cosas que puede estar sucediendo y la vida y el día transcurren y ella en su corazón está solamente diciendo ya. ¿Cuándo voy a llegar a la casa? ¿Cuándo voy a llegar a mi casa? Voy a cerrar la puerta y voy a buscar a Dios. Y voy a cantar unos cantos, o voy a agarrar la guitarrita que tengo ahí, o voy a coger la Biblia y voy a ponerme a leer, o voy a ponerme esos tapones. No quiero escuchar nada, solamente quiero estar con Dios. Es exactamente eso es lo que está diciendo. Ahora, yo al principio no lo entendía exactamente así, después, pues meditando, entendí que eso es lo que decía, y bueno, precisamente una traducción diferente, por eso yo he insistido que a veces tienen ustedes que, pues, que si tú hablas otro idioma, tratar de leer la Biblia en otro idioma, tratar de leerlo en otras versiones. ¿Por qué? Porque te puede dar un panorama más amplio. Ahora, te voy a leer esto mismo en otra versión que se llama, es la traducción, nueva traducción viviente. Dice así, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Y dice en ese versículo final, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? O sea, es precisamente ese anhelo, esas ganas de estar con Dios.
de acercarse al Dios viviente, que eso ya nos llevaría a todo un tema distinto. Nosotros nos acercamos a un Dios vivo, o sea, a un Dios que vive, y porque vive da vida, y porque vive escucha, y porque vive responde, y porque vive eh, mira las necesidades con ganas de satisfacerla, y porque vive se pone contento cuando los hijos de Dios de corazón sincero se acercan a Él y lo alaban. O sea, está vivo, está vivo, está vivo como estás tú vivo, ¿sí? Y en un sentido mucho más amplio todavía, porque ha vencido a la muerte y por muchas cosas más, pero nos acercamos a un Dios vivo. ¿Me entiendes? O sea, solamente con estas reflexiones es ya suficiente para que tuviéramos, para que tuviéramos tema para seguirnos hablando, pero no lo vamos a hacer. Vamos a alabar un ratito a Dios. Vamos a estar con Dios, vamos a acercarnos a este Dios vivo. Vamos a ir con corazón necesitado. El corazón necesitado, cuando va a Dios, cuando va con esas ganas y con esa sed, que precisamente te decía que esto tenía que ver con el tema, porque nuestro versículo inicial de la semana pasada y de hoy también va a ser ese de: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Cristo. Entonces, hagamos eso, que eso es lo que necesitamos, que eso es lo que queremos y que eso es lo único que esperamos, ¿sí? No esperamos, no sé, no esperamos nada fuera de esto en este día y en este momento que nos acercamos al Señor. Alabado sea Dios, bienvenido nuevamente, quédate con nosotros, pon tu corazón de forma adecuada de modo que Dios pueda acercarse a ti y pueda hablarte y pueda bendecirte y puedas bendecirlo tú a Él. Amén. Bueno, pues Señor, te pedimos de todo corazón tu compañía, tu presencia, tu espíritu. Te pedimos que ese espíritu nos llene abundantemente, Señor. Tú no das el espíritu con medida, a ti no te faltan recursos, ni se te va a acabar la capacidad para llenar todas las almas con necesidad, ni se te va a acabar el agua para saciar toda la sed de todos aquellos que tengan sed y que tengan necesidad y que se estén muriendo de sed, Señor. Creemos en un Dios vivo, nos acercamos y queremos entender lo que significa acercarnos a un Dios vivo, Señor, a un Dios viviente, como también lo tradujo la otra traducción, Señor, a un Dios vivo que da vida, a un Dios vivo que ve, que escucha, que contesta, que ama sobre todas las cosas. Muchísimas gracias, Señor. Te bendecimos juntos y te adoramos. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Y queremos de veras vivir ahora, en este momento, estar contigo y siempre, para siempre jamás, Señor. Y queremos en este momento sentirte y sentirte siempre cerca de nosotros, Señor. Y queremos que nos atraigas a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Recibe estas alabanzas y estos cantos. Muchas gracias, Dios. Amén. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Él vive
solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que yo pude encontrar. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el mundo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que yo pude encontrar. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el mundo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él es mi todo aquí. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. Eres todo para mí, grande eres tu Señor, es Jesús mi Salvador, mi amigo, mi ayudador. Eres todo para mí, grande eres tu Señor, es Jesús mi Salvador, mi amigo, mi ayudador. Y te adoro porque eres tú, Señor, el que me mostró todo su amor. Y te adoro porque eres tú, Señor, mi amigo, mi Dios, mi Salvador. Eres todo para mí, grande eres tu Señor, es Jesús mi Salvador, mi amigo, mi ayudador. Y te adoro porque eres tú, Señor, el que me mostró todo su amor. Y te adoro porque eres
adoro porque eres tu Señor, mi amigo, mi Dios, mi Salvador. Y te adoro porque eres tu Señor, mi amigo, mi Dios, mi Salvador. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Jesús, te amo, Señor, te adoro.
necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Con tu poder, Jesús, todo mi ser, Señor, llenas mi vida, llenas mi alma, eres todo, Jesús. Alabado sea Dios, que el Señor nos siga acompañando y que su Espíritu nos hable a través de su palabra, a través de las Escrituras. Ahora que vamos a compartir pues esta plática, este estudio, que como les decía hace rato, es una continuación y un complemento del estudio de la felicidad que vimos la semana pasada. Y vamos a comenzar con el mismo versículo, sin embargo, también como hace rato te decía, el verso que leímos, los versos del Salmo que leímos hace rato, también tienen que ver con esto. Estábamos hablando de ese venado con una necesidad apremiante de agua y cómo quería, cómo lo único que tenía enfrente, cómo lo único que quería y lo único que deseaba en ese momento era llegar a los arroyos de agua cristalina o a las corrientes, a las fuentes de agua, ¿sí? En un sentido físico. Pero obviamente que el Salmo te dice esto en un sentido espiritual también, y también dice, ¿cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo voy a llegar a estar con Dios? ¿Cuándo voy a tener la oportunidad? ¿Cuándo se va a acabar esta situación y entonces ya me voy a poder ir a encerrar con Dios, con mi Dios, con mi Salvador? ¿Sí? Entonces, esa expectativa, esa necesidad que se convierte en muchísimas ganas de estar con Dios, eso tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de la felicidad, porque hoy vamos a ver precisamente muchas diferencias entre la verdadera felicidad y la falsa, o digamos entre la legítima felicidad y la ilegítima. Pero vamos a entenderlo después un poquito mejor. Por eso te digo que es un complemento a la plática pasada. Yo pediría a todas aquellas personas que bien, me parece bien, que luego juzgan las cosas que se dicen, pediría que si esta han escuchado y no la otra, que escuchen las dos. Creo que va a haber dos nada más sobre este tema, que es un poco hablar del gozo también.
que para que podamos entender de una forma completa, podamos tener las dos pláticas con las cosas que se hablan en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, lo leímos la semana pasada también, pero es, digamos, el sustento bíblico de lo que estamos hablando. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, dice que aquellas personas que creyeran en el Señor Jesucristo recibirían su Espíritu, recibirían el Espíritu de Dios y que entonces de su interior dice que correrían ríos de agua viva. Al creer en Jesucristo, la fe en Jesucristo que nos lleva a la justificación, a hacer las paces con Dios, a ese estado de bienaventuranza, a ese estado de gracia, de estar y de saberse en paz con Dios, dice que provoca en el interior esa plenitud, ese llenarse del Espíritu, ¿sí? Y decir llenarse del Espíritu tampoco es algo demasiado místico, aunque obviamente aquí hay una obra sobrenatural de Dios. Pero llenarse es como cuando una persona se llena de algo que no merece la pena, se llena la cabeza de videos de no sé qué, o se llena la cabeza de cómics de no sé qué, o se llena la cabeza de muchas cosas, o sea, se llena, uno tiene la capacidad de llenarse en ese sentido, o sea, busca insistentemente, obsesivamente algo, ¿verdad? Y entonces dices, no, es que tienes la cabeza llena de esas ideas, es que tú tanto vas con esas personas que siempre estás lleno o llena de eso, ¿sí? Entonces, aquí dice que al que creyere en el Señor Jesucristo y por lo tanto recibe el Espíritu y es lleno del Espíritu Santo, dice que de su interior correrán ríos de agua viva y eso lo hemos identificado con lo que quisiéramos entender o con el concepto correcto y bíblico de lo que es la felicidad o qué es lo que un cristiano debería de entender acerca de la felicidad, de la verdadera felicidad. Pero vamos a pedirle a Dios porque Él es el que nos puede guiar a la verdad. Padre, nuevamente, muchas gracias. Y nuevamente rogamos al Espíritu que está aquí con nosotros que nos hable y nos lleve a la verdad. Que nos enseñes, nos expliques y sobre todo que tu palabra tenga un fruto adecuado en nuestras vidas, Señor. Que si tú has dicho que el Espíritu traerá gozo, como sabemos y vemos que es un fruto del Espíritu Santo, entonces, Señor, que nos enseñes a vivir con gozo para que entonces, Señor, te representemos de manera adecuada y vivamos de la mejor manera este tiempo que tenemos para vivir por ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues desde la semana pasada estuvimos hablando de este tema. Vimos que la palabra felicidad propiamente no es una palabra que se encuentra en la Biblia. Sin embargo, el concepto correcto de felicidad sí lo encontramos y podemos de alguna manera sumar algunas palabras que sí encontramos en la Escritura, como pueden ser las bienaventurados, cuando Jesucristo decía bienaventurados los que son pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya que estamos hablando de la necesidad, del hambre y de la sed, bienaventurados o bendecidos son palabras que tienen que ver un estado de bienaventuranza, un estado de bendición, un estado de felicidad, por usar esta palabra. Y también veíamos otra palabra, que era la palabra cara en griego, y que está traducida como gozo y que vimos que es un fruto del Espíritu Santo. No solamente eso, vimos que se acompañaba además en todo en esa mezcla de palabras para tratar de comprender lo que puede ser el significado correcto de lo que es la felicidad o de lo que debemos entender. Veíamos que en Romanos se nos decía justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios.
¿sí? Entonces veíamos que el estado de felicidad también tenía que ver con un estado de paz, con un estado, un saberse en paz con Dios. Se ha roto la enemistad con Dios, ya se ha perdido, o sea, Dios ha quitado del medio las cosas que impiden al hombre estar bien con Dios, ser amigo de Dios después de haber sido enemigo, y todo eso por la fe y todo eso por la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, todos estos conceptos mezclados empiezan a hacernos entender lo que puede significar la verdadera felicidad. Cuando hablamos de bienaventurados, cuando hablamos de bendecidos, cuando hablamos del gozo, cuando hablamos de la paz que invade a las personas, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar. Cuando mezclamos todos esos ingredientes, entonces empezamos a entender algo que puede parecerse a la paz, a la felicidad verdadera, o como nosotros la tenemos que entender. Hablábamos también de que, bueno, estábamos en una situación de privilegio, en un estado de gracia inmerecida, en donde de veras era una situación de gloria, de paz, una situación en donde no tenía que ver exactamente con las cosas que nosotros estábamos viviendo. Y una de las conclusiones a las que llegamos, es importante irlas resaltando, es que cuando una persona vive en ese estado de bienaventuranza, de satisfacción, en ese estado donde se sabe bendecido, donde está bendecido, donde tiene paz con Dios, donde puede acercarse a Dios y pedirle las cosas que necesita, donde sabe que su Dios no está enojado con él porque se han quitado el pecado que hacía separación entre Dios y los hombres. Entonces, en ese estado, es como mejor podemos vivir la vida cristiana, es como mejor vamos a vivirla, es como vamos a dar más fruto, y por lo tanto el Padre en los cielos va a ser más glorificado. Y es muy importante vivir la vida cristiana con gozo. Para empezar, porque debemos ser imitadores de aquel que nos llamó, que es Cristo. Y tú no ves a Jesucristo en ningún momento de su vida, en ningún momento de las dificultades que tuvo que vivir, en ningún momento de cuando se aproximaban las horas de las tinieblas y de la muerte y de la cruz. Tú no ves a Cristo haciendo las cosas a regañadientes, jamás. Tú lo ves llevando a cabo su misión cuando predicaba, cuando se acercaba a los pecadores. Cuando hacía todas las cosas, todo lo hacía con el gozo puesto delante de él, dice la Escritura. O sea, él miraba al resultado, él miraba el agrado del Padre, él miraba que el Padre estuviera contento con él. ¿Por qué? Porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estoy contento con mi Hijo. Y todo eso es suficiente para que Cristo llevara a cabo su ministerio en la tierra y su obra redentora con gozo, no a regañadientes, ¿sí? Por lo tanto, creo que una buena forma de representar a Cristo es viviendo con gozo, es viviendo de una forma feliz, para ir tratando de entender el concepto, de forma que nuestra vida, independientemente de las circunstancias, glorifique a Dios de la mejor manera. Yo sé que hablar de felicidad es delicado por el mal uso, por el abuso que el mundo le ha dado a este término. Y obviamente la felicidad, el término felicidad sugiere ideas incorrectas y egoístas también. Por ejemplo, una idea egoísta es busco a Dios para ser feliz. Me puede decir una persona, no, pues es que yo escuchando esto que dices, hablar de la felicidad, entonces a mí me suena que uno busca a Dios para ser feliz. Bueno, te puedo decir que no, y creo que para mí quedó bien claro, ojalá para todos haya quedado claro. Sé que para todos no ha quedado del todo claro, pero yo creo que con la de hoy vamos a quedar más claros todavía. Si tú buscas a Dios para ser feliz, eso no va a resultar bien, jamás. Para empezar, porque el principal propósito de la vida, el principal propósito de Dios contigo no es que seas feliz. El principal propósito de tu vida es que te des cuenta que estás en peligro eterno.
y que te libres. El principal propósito es que solamente un latido de tu corazón o una embolia o cualquier cosa es la distancia que hay entre tu vida, entre tu alma y el infierno, ¿sí? Eso es toda la distancia que hay. Entonces, pues la verdad es que si tú consideras eso, hay otras prioridades a que seamos felices y otras prioridades significa que se hagan las paces de Dios en tu vida, que tú hagas las paces con Dios, que tú te arrepientas de tus pecados, que tú dejes de ofender a Dios, que lo dejes de tener por enemigo, porque si Dios se te opone, el Dios del universo se te opone, y si Él es tu enemigo, estás perdido. Así que no creo que ante semejante panorama, el que tú te sientas feliz sea esa el propósito principal de Dios para una vida. No, definitivamente no lo es. Entonces, no podemos buscar a Dios para ser felices, o sea, no de esa manera, es una manera incorrecta de entender las cosas y de perseguir y buscar las cosas. También alguien pudiera decirme, después de la plática de la semana pasada, ¿no? Y me parece muy bien, de veras te lo digo, me parece muy bien que yo me gusta recibir críticas, me gusta recibir que me digan algo que parece que no se entendió y me parece muy bien porque además de que me hace reflexionar, también puedo dar mejor una explicación más clara o tratar de corregir si algo dije incorrectamente. Pero alguien pudiera decir que parece que Dios, según habíamos visto la semana pasada, parece que Dios te tiene que bendecir y darte abundancia de cosas o de condiciones ideales para que lo sirvas bien y des buen fruto. Hablando esto que si pensamos en la felicidad como en el mejor estado en donde uno puede servir a Dios, en el mejor estado en donde uno puede representar a Dios, en el mejor estado en el que uno puede glorificar al Padre. Cuanto más satisfecho esté en Dios y en las cosas de Dios. Hablando de esto, alguien pudiera no entender claramente y pensar que Dios nos tiene que dar condiciones inmejorables o que nos tiene que conceder muchas cosas o abundancia de muchas cosas, pero tampoco es eso. ¿Por qué? Porque la felicidad o la vida abundante que nos dice aquí el apóstol Juan, de palabras del Señor Jesucristo, que de su interior correrían ríos de agua viva, bien entendida, esa vida abundante, esa vida feliz, si no depende de la abundancia de los bienes que posee, ni de tener las condiciones ideales, sino de la satisfacción y la llenura del Espíritu Santo, como lo dice el mismo versículo. De eso depende. Y para eso, precisamente, vamos a ver hoy una serie de diferencias muy importantes. Te pido de veras que pongas atención porque casi cada una de estas diferencias que vamos a estar viendo es en sí mismo un tema interesante en el que podemos meternos, en el que podemos zambullirnos, en el que pudiéramos hacer una predicación básicamente completa de cada uno de estos temas y si es necesario lo haremos. Pero queremos también escuchar tu respuesta, queremos también escuchar lo que tú tienes que decir al respecto, ¿sí? Para ver qué cosas son las que necesitas entender y entender mejor. Pero hoy vamos a ver la diferencia entre la felicidad verdadera, legítima, la felicidad, lo que es que alguien sea bienaventurado en el Señor Jesucristo, una persona que esté llena de gozo del Espíritu Santo, una persona que ha creído en el Señor y que por lo tanto desparrama vida, que es lo que quiere decir también el texto, y por lo tanto influye para bien en personas, contra lo que sería la felicidad en un sentido mundano. La felicidad, como más o menos la gente lo entiende, la felicidad de modo, o sea, en el mundo se habla mucho de la felicidad. De hecho, la felicidad viene a ser un gancho para que las personas se inscriban a unas cosas y a otras, para ganar dinero. La felicidad te la venden en comida, te la venden en formas de verte mejor, en cosas que te adelgacen, te la venden en ejercicio, te la venden en pláticas de esto, te la venden en mil formas, porque es algo que no entendiéndose bien, de hecho, es algo que de adentro, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, algo que surge de adentro, una necesidad que es atractiva a la felicidad para cualquier persona, porque la verdad es que sin Cristo,
por más que la gente se lo quiera imaginar, por más que nos quieran enseñar fotos bonitas, por más que le pongan filtros a sus fotografías, la verdad es que sin Cristo en realidad no vas a ser feliz de la manera correcta. Y hoy vamos a ver bastante de esto, ¿sí? La primera gran diferencia que encontramos acerca de la felicidad y que también la dimos una pasadita la semana pasada es que la verdadera felicidad no es injusta ni es egoísta. Esto es importantísimo. O sea, la felicidad de una persona nunca pasa por arriba de los demás, nunca pisa ni se pone por arriba de los demás, nunca hace algo indebido en ese sentido. O sea, la felicidad, la verdadera felicidad tiene que ver con la justicia y tiene que ver con el desprendimiento de uno mismo, o sea, uno no buscar lo propio. Un ejemplo muy sencillo y muy claro de entender de cómo la felicidad malentendida es absolutamente injusta y de hecho asesina, egoísta totalmente, es pensar en una muchacha que, pues por andar teniendo relaciones incorrectas con las personas, con los varones que tiene cerca, se embaraza. Pero esta chica ve en ese embarazo una amenaza para toda su vida, ve en ese embarazo que va a tener problemas con la familia, ve en ese embarazo que no va a poder o va a tener más dificultades para estudiar, etcétera, etcétera. Una serie de consecuencias que en realidad debería de haber pensado antes de meterse a la cama, ¿verdad? Entonces, esta chica, en aras de su necesidad, perdóname, de su felicidad, en aras, como diciendo, es que yo quiero, es que yo tengo derecho a ser feliz. Y entonces, por pensar que tiene derecho a ser feliz, cree que tiene derecho a terminar con la vida de ese embrión, de esa criatura que ya se está gestando en su cuerpo. Y entonces, así es como piensa más o menos todo todo este movimiento satánico, todo este movimiento absolutamente injusto y asesino, que es la cuestión que tiene que ver con el aborto y en donde se pone la felicidad de la muchacha, ¿sí? Como por encima de todo lo demás. Realmente, una muchacha que se vea en esta situación, yo quisiera por lo menos decir que una buena acción, como es hacer lo correcto, nunca te va a traer consecuencias negativas en tu vida y además de que vas a tener el favor de Dios cerca de ti. Y lo contrario es ciertísimo, o sea, la forma más segura que vas a ser infeliz es si eres injusta y si pisoteas la vida de los demás y los derechos de los demás y no amas, etcétera, etcétera. Es así, te puedo asegurar que vas a ser infeliz y que no vas a salir quizás de esa infelicidad terrible. Así que toma la decisión correcta, obviamente, porque entonces vas a tener el favor de Dios a tu lado y entonces no quieres otra cosa más que el Señor esté contigo. De veras te lo digo. O a lo mejor podemos hablar para entender de este punto a ese cónyuge, a ese matrimonio infeliz. ¿Por qué infeliz? Pues por muchas razones un matrimonio puede ser infeliz. Para empezar, puede ser infeliz por el hecho de que empezaste a descuidar la relación, empezaste a descuidar a tu esposa, ¿verdad? Empezaste a descuidar a tu esposa, empezaste a no tener detalles con ella, empezaste a menospreciarla, empezaste a verla que, no sé, o sea, pues sí, los años pasan, sí, pero también pasan por ti. O sea, también pasan por uno, no solamente pasan por los demás, ¿sí? Y se empezó a hacer más mayor y más viejita y esto, pues tú también, ¿verdad? Y entonces empezaste a menospreciarla y entonces ya no estás contento, etcétera, etcétera, porque además a fuerza de menosprecios y a fuerza de portarte mal, pues entonces tu esposa se amargó y entonces ya no te trata tampoco tan bien y entonces ya esa situación ya es una situación fea, una situación que nunca fue ideada de esa manera. Y entonces tanto él o ella o cualquiera sean las circunstancias, porque tú las puedes adecuar a tu situación, entonces crees que tienes derecho a ser feliz y por lo tanto a conseguirte una nueva mujer, una mujer más joven, ¿verdad? Bueno, pues eso sería absolutamente incorrecto, sería totalmente injusto y egoísta, porque la felicidad verdadera no hace eso para empezar, no hace eso, o sea,
La felicidad verdadera no está por arriba de la justicia, no está por arriba del amor, no está por arriba de los derechos de los demás, no está, ¿me entiendes? O sea, en otras palabras, el hecho de tu miseria que vives ahora porque tú provocaste esa miseria en tu matrimonio, estamos hablando de que tú provocaste o que tú contribuiste a esa miseria en tu matrimonio, no puede justificar el adulterio, ¿entiendes? O sea, eso es lo que quiero decir, que la verdadera felicidad no es egoísta ni es eh, injusta. En el mundo te van a decir eso, oye, tienes derecho a ser feliz, oye, mujer, pues tienes derecho a ser feliz, pues mira, tu marido, oye, pues tu marido tuvo un accidente, tú no te casaste con un paralítico, tu marido tuvo un accidente y pues ahora está en ya de ruedas, tú tienes derecho a ser feliz, que oye, tú te casaste con un hombre completo y ahora fíjate cómo está y hay tanta gente y tu vida se está consumiendo y tienes derecho a ser feliz y entonces, pues consíguete otro, ese es el consejo, ¿no? Bueno, la felicidad no tiene nada que ver con eso, porque la felicidad verdadera no es injusta ni es egoísta. Ok, otro punto. Considerando la verdadera felicidad y la falsa felicidad, la felicidad legítima y la ilegítima, podemos también entenderlo con respecto al origen de la felicidad. O sea, ¿qué es lo que ocasiona la felicidad o qué es lo que ocasiona ese sentimiento de bienaventuranza, ese sentimiento de satisfacción, ese sentimiento de alegría, de gozo? ¿Qué es lo que lo está provocando? ¿De dónde proviene? Esto es muy importante, porque puede provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, no podemos negar que un adicto a una droga se sienta súper feliz cuando tiene delante de él y ha estado un tiempo sin consumir droga y tiene delante de él una variedad de drogas que puede consumir cuando quiera, de cocaína o de la cosa o de la sustancia que le guste, o un alcohólico. Una persona alcohólica puede sentirse realmente emocionado, puede sentirse feliz en una fiesta en la que está llegando, es viernes, sabe que tiene delante el viernes, toda la noche del viernes, el sábado, toda la noche del sábado, y está llegando a una fiesta con barra libre. Obviamente eso produce en el corazón y en la persona una sensación placentera como de felicidad, que pudiera ser entendida felicidad, depende de lo que entendamos por felicidad, pero estamos tratando de entender lo correcto y bíblico de la felicidad, ¿sí? O una mujer o un hombre de los de ahora, ¿verdad? Que ahora los hombres son más femeninos que antes, bueno, muchos, no todos, ¿verdad? Pero que ante la expectativa de comprarse cualquier cantidad de ropas y de cositas y de detalles en un centro comercial porque tienen los bolsillos llenos de dinero y puede gastar lo que sea. Entonces, ese tipo de felicidad o el tipo de felicidad que puede sentir una persona cuando está en un matrimonio, hablando del adulterio de hace rato, y está en ese matrimonio, y entonces esa persona está con esa amante o con ese amante, y ese amante le da algo, le produce algo, le da como una vida que no sentía antes, y van de la mano, van rumbo a X lugar, al hotel o donde sea, y entonces esa emoción y esa felicidad, entre comillas, que se siente, esa sensación, tiene el origen en estos elementos que no exactamente parecen limpios, ¿verdad? No parecen santos. Eh, pero sin embargo producen algo, no podemos negarlo, si no el pecado no tendría ningún tipo de fuerza, si no el pecado no produciría ningún tipo de tentación, si no produjera este tipo de sentimientos y este tipo pues de emociones y de placer que se siente, ¿no? Pero el origen es impuro, es incorrecto, es distinto. El origen de una persona, el origen de esa muchacha que te hablé hace rato, que estaba ya harta del día. ¿Por qué? Porque entre insultos, malos tratos, entre cosas y entre problemas y más problemas y esto, no encontraba a la hora de llegar a su casa, pero para meterse con Dios, para poder vaciar su corazón, para poder decirle a Dios, Señor, aquí estoy, Señor. Señor, tú eres
Tú eres mi paz, tú eres mi satisfacción, Señor, tú ayudas mi mente, tú limpias mi mente, tú limpias mi corazón, me ayudas cada vez que te necesito, etc. La fuente es totalmente distinta. La fuente de la lujuria es totalmente diferente a la fuente del gozo, de la satisfacción, de la felicidad que le puede dar a un hombre su esposa que ama, su recién casada, y el llegar del trabajo para estar las horas que faltan del día, ¿sí? Con su esposa o con su bebé que acaba de nacer. Ese bebé que solamente de mirarlo te produce algo adentro y que lo miras y lo miras y lo miras, no tiene que hacer nada, y si de repente te mira y además te sonríe, bueno, pues entonces mucho más. La fuente, el origen de ese gozo, el origen de esa satisfacción, el origen de esa felicidad es totalmente distinto, y por lo tanto también lo que produce, o sea, lo que produce la satisfacción que produce un día de campo. Piensa un día de campo, ¿no? Piensa un matrimonio que se quiere, jovencito, con niños chiquitos, y piensa en un día de campo donde están ahí, donde están sentados con otro matrimonio igual, hermanos, amigos, lindísimos, y donde están compartiendo una comida sencilla, y donde pusieron unos manteles y donde pusieron unas mantas para poder poner ahí a los niños mientras juguetean y mientras charlan y mientras esto y lo otro. Y la sensación, la satisfacción, el gozo que produce eso es distinto al otro. ¿Por qué? Porque su origen es diferente. Entonces, nada malo hay en la felicidad, nada malo hay en el gozo, nada malo hay en la satisfacción, nada malo hay en este tipo de sentimientos, porque dependen de qué es lo que producen los sentimientos, qué es lo que produce el gozo, la satisfacción y la felicidad. La satisfacción, la felicidad, la emoción que siente una persona que ha estado quizás secuestrada, vamos a pensar en alguien secuestrado que ha temido por su vida, que lo han amenazado, que le han insultado, que lo han golpeado, y entonces esa persona que ya veía en un momento dado todo perdido, de repente lo liberan, lo sueltan o lo rescatan o lo que tú quieras, pero de repente otra vez es libre, y esa sensación de felicidad, esa sensación que tiene es absolutamente legítima, porque la libertad es algo que precisamente viene de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque el Hijo del Hombre vino para hacernos libres. O sea, la libertad es algo que intrínsecamente es algo bueno, correcto, y que es recibido con gusto en el corazón. Eso que siente esa persona que estuvo secuestrada todos esos días tiene un origen distinto al origen impuro de la lujuria, al origen impuro del vicio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí vemos otra gran diferencia de la verdadera libertad, perdón, de la verdadera felicidad. ¿Qué más? Otro punto más. ¿De qué depende la verdadera felicidad versus de qué depende la felicidad mundana, la felicidad ilegítima? Bueno, la felicidad, según el mundo entiende la felicidad, por lo general y siempre, o casi siempre, depende de que se den ciertas circunstancias. O sea, la felicidad depende de circunstancias. O sea, que tengas dinero quizás, de que te llegue la mujer o el hombre de tus sueños, de que cambies de trabajo, de que te pague el mejor, de que ya no tengas a este jefe, sino que tengas a alguien mucho más humano, o de que te saques la lotería. Muchas personas creen que depende de eso, y por eso semana tras semana o mes tras mes, no sé cómo funcionan las cosas de la lotería, pero dependen de algo de eso, o de que bajes de peso, o de que no te enfermes, o de que hayas nacido guapa o guapo, etcétera, etcétera. Y entonces depende de una serie de cosas y de circunstancias para que la persona se sienta y se crea que pueda ser feliz. Sin embargo, la verdadera felicidad no puede depender de eso, y no depende de eso, porque la verdadera felicidad depende exclusivamente de que la persona crea en el Señor Jesucristo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y para creer en el Señor Jesucristo no necesitas circunstancias especiales, no necesitas un cuerpo especial, no necesitas una cara bonita, ni necesitas muchas cosas que el mundo valora, sino que
necesitas solamente creer en el Señor Jesucristo, creer en su palabra, creer en su amor. Y Él no hace acepción de personas, y Él trata de la misma manera y ama de la misma manera al guapo o al feo, porque esos guapos y feos son relativos, ¿verdad? Y ama de la misma manera al sano y al enfermo, y ama de la misma manera al hombre que a la mujer, y ama de la misma manera al que tiene una raza que el que tiene otra, y ama de la misma manera porque Él es bueno y porque Él es justo. Y entonces Él llena el corazón de todos aquellos que creen en Él. Entonces no depende de circunstancias. Y la verdadera felicidad, la felicidad mundana, la felicidad ilegítima, la que no es verdadera, esa depende de que se cumplan ciertas circunstancias. La persona no se puede sentir feliz mientras no se case, la persona no se puede sentir feliz mientras no termine la carrera. La persona en estas circunstancias no puede sentirse ni saberse feliz hasta que cambien las circunstancias. Y si te metieron a la cárcel injustamente, no puedes ser feliz mientras no te saquen de la cárcel. Si no te sacan nunca. Y si los padres que tienen no son los que tú hubieras escogido, entonces hasta que te cambien los padres podrás ser feliz. ¿Cómo está eso? Definitivamente por ahí no va. Y esos son los errores que comete la gente cuando exhiben en los medios de comunicación y cuando exhiben en las redes sociales, pues vidas aparentemente perfectas. ¿Por qué? Porque están precisamente diciendo eso, están dando la idea de que siendo bonitas y siendo esbeltas o teniendo dinero, teniendo este coche o fotografiadas en esta propiedad, dan la idea de felicidad. Y la verdad es que muchas personas caen en la trampa, muchísimas, sobre todo los incautos, sobre todo los jovencitos, sobre todo las jovencitas, caen en la trampa porque tienen poca experiencia en la vida, ¿sí? Pero eso no pasa con la verdadera felicidad, está al alcance y ahí nos pasa al próximo punto, que la verdadera felicidad es absolutamente justa y asequible para cualquiera, o sea, está a disposición, está cerca, está a la mano de cualquier persona, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, independientemente de que no tengan las condiciones ideales, porque solamente depende de Cristo, solamente depende del Señor Jesucristo y de la felicidad que éste trae, ¿sí? O sea, el encontrar la felicidad tiene que ver con otro encuentro, que es el encuentro del Señor Jesucristo. Y eso no depende de si estás sano, si estás enfermo, no depende de si tienes o no tienes dinero, ¿sí? Lo mismo da que vivas en México o que vivas en un lugar, porque en México pues no tenemos problema para creer en México y en Colombia y en otros países que no se escuchan, ni siquiera en Estados Unidos, ni en muchos lugares tenemos problemas para creer en Cristo, ni para predicar el Evangelio, ni para creer en las cosas y principios que dice el Evangelio, que muchas veces son 100% contrarias a las cosas que enseña el mundo y las cosas que quiere el mundo que nosotros practiquemos, ¿sí? Pero hay otros países en donde ser cristiano es una sentencia de muerte, por ejemplo en Sudán, en África, ¿sí? Entonces, ahí los musulmanes y ahí las personas que se oponen al evangelio matan a las personas cristianas, las matan literalmente hoy en día, aunque no haya noticias de eso. Las matan por decenas en un mismo día, por centenas si se descuidan, las queman vivas y bueno, son verdaderamente crímenes atroces contra los cristianos, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir? Que una persona en México puede ser feliz y una persona en Sudán no puede ser feliz precisamente porque las condiciones son adversas. Déjame pensar que quizás es exactamente lo contrario. A mí me parece que esa gente que depende más de Cristo es más feliz que la gente que depende menos de Cristo, ¿sí? O sea, esa gente me parece a mí que tiene más satisfacciones espirituales profundas en el corazón que los que tenemos libertades, que los que gozamos comodidades, porque esas mismas libertades y comodidades a veces oscurecen la verdadera satisfacción. O sea, empezamos a satisfacernos con cosas menos valiosas, con cosas que pues no son exactamente las espirituales. No que esté mal, pero el problema es que unas cosas suelen robar a las otras, ¿sí?
Es como algo muy brillante. Vamos a suponer un foco brillante, de LED brillante, así que lo tengo aquí. Bueno, ese foco va a ser más brillante si está todo oscuro. Si estoy en la noche y este cuarto está apagado, ese foco va a brillar con una intensidad gigante, con una intensidad inmensa, que no va a ser la misma intensidad con la que va a brillar en este cuarto en estos momentos que hay luz del día. ¿Sí? No es lo mismo. Y no ha habido ahí un cambio, sin embargo, las cosas se perciben diferentes. Entonces, en aquella oscuridad y tinieblas de Sudán, es muy probable que la luz de Jesucristo les brille más y que su corazón se aferre más y que su corazón espere más de Él, que su corazón se satisfaga más en Él, porque no tiene otras opciones, ¿verdad? Y entonces eso viene a ser bueno para el alma. Y aquí tenemos otras opciones y tenemos más comodidades y eso y el otro. Y a lo mejor esas cosas a veces le quitan brillo al Señor Jesucristo, no por culpa de Él, por culpa nuestra, ya lo sabemos, porque nosotros apreciamos y buscamos las cosas, eh, pues estamos aprendiendo. Pero entiéndelo, por favor, entiéndelo. La verdadera felicidad, por lo tanto, no tiene que ver y está asequible, está al alcance de cualquier persona en el mundo, independientemente de sus circunstancias, cosa increíble para los mundanos. ¿Por qué? Porque los mundanos jamás van a pensar que una persona perseguida, que una persona no querida, que una persona expuesta a la muerte sea o pueda ser feliz, que una persona en condiciones de pobreza, que una persona en condiciones no cómodas pueda ser feliz. No lo entienden, pero porque no entienden ni conocen al Señor Jesucristo. Otra cosa importantísima, próximo punto, es la felicidad también difiere en la forma en la que se encuentra. Y esto es importantísima. La ilegítima va a tratar de encontrar y de buscar la felicidad directamente. Esa es la meta. La meta para muchas personas es ser feliz. El mundo se los ha dicho y ellos se han tragado el anzuelo. Ellos se han tragado la mentira y piensan que la meta y el objetivo de la vida es que sean felices porque además se lo merecen. Y eso es lo que buscan constantemente. Eso se pasa en la vida buscando la felicidad. Pero la verdadera felicidad en realidad la encuentras cuando no la buscas. La forma de buscarla, la forma de encontrarla. La felicidad pues ilegítima, la felicidad que no es la verdadera, la gente la busca directamente. Y cuanto más la buscan, más la felicidad huye de ellos, por así decirlo. ¿Sí? Es como si tú quisieras agarrar una mariposa que se mueve rápido y nada más no la agarras. Ella es más rápido que tú o un insecto más rápido, lo que tú quieras, y no la agarras, y no la agarras, y la buscas y no la agarras, y está ahí, y la agarras y se te va, y la buscas por acá y se te va por todos lados, ¿sí? Sin embargo, la verdadera felicidad no se busca ni el cristiano la busca directamente porque no es su meta, sino que la verdadera felicidad tiene que ver, viene como bonus, como un extra, como un premio a otro encuentro que es el encuentro de la vida y del Señor Jesucristo. Pero bueno, nada sorprende esta forma de pensar del mundo. Nada sorprende porque el mundo tiene la costumbre de hacer las cosas al revés siempre y ese es siempre el engaño. El diablo siempre dice lo contrario de lo que dice el Señor. Si el Señor dice, si comes de este árbol, del fruto de este árbol morirás, el diablo dice, no, es cierto, no morirás. Si Dios dice, vete a la derecha, el diablo dice, no, a la derecha hay puros problemas, vete a la izquierda. Y con la búsqueda de la felicidad exactamente las cosas son igual. Es lo mismo. Y nunca te lo digo de una vez. Si tú persigues la felicidad per se, o sea, si tú persigues la felicidad por la felicidad misma, si tú buscas a Cristo por la felicidad, si tú buscas lo que buscas por la felicidad, nunca, te garantizo que nunca vas a encontrar la satisfacción de tu alma que nosotros estamos entendiendo que es la felicidad. Nunca va a funcionar. Y nosotros los cristianos tenemos que estar siempre en guardia contra las filosofías de este mundo. ¿Por qué? Porque se nos dicen tantas veces
Y se nos dicen desde tantos lugares que poco a poco van permeando nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos, y tratan de darle forma incorrecta a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar. Si nos descuidamos, esas semillas que se ponen desde los anuncios, la televisión, las redes sociales, lo que se nos dice, los familiares y todas las cosas, y aún los mejores fotos con frases que ponen hasta a veces los cristianos, que a veces ves esas fotos y esas frases y dices, ¿y luego qué quieres decir? No, no, o sea, lo que estás diciendo es más mundano que parezca bonito, nada tiene que ver con el Señor Jesucristo. Entonces me doy cuenta que se nos va metiendo por todos lados y tiene uno que estar en guardia. Y tienes que entender que todo lo que Dios dice de esta manera, el diablo dice de la otra manera. Y si Dios dice que la felicidad ni es el principal interés, ni lo vas a encontrar directamente, porque Él no va a dar la felicidad, sino que la felicidad lo va a eludir a uno si la busca directamente. ¿Por qué? Porque Dios no se va a aparecer a una persona que sigue buscando de forma egoísta, que sigue buscando y mirando solamente para sí mismo. Sin embargo, Él ha dicho cómo tienen que ser las cosas. Por ejemplo, si el Señor dice en su palabra, como lo dice, no hace falta que lo busques para que no se nos haga esto muy largo. Si dice cuando le preguntan a Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, Señor? Y el Señor Jesucristo dice, este es lo principal que tienes que obedecer. Ama al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y el grande mandamiento. Entonces eso dice Dios y el hombre dice exactamente lo contrario. El hombre dice que primero te tienes que amar tú, que tú tienes que estar satisfecho, que te tienes que amar tú porque si no, no puedes amar a los demás. Y ese es el mensaje principal de esta década o de estas 2 últimas décadas y es nocivo y es absolutamente insatisfactorio. Yo no sé si ya ha pasado suficiente tiempo y has tenido suficientes experiencias para darte cuenta de que es una mentira. De que si sigues buscando de la misma manera, buscando para ti, para tu felicidad, para que tú te suplas y para esto lo otro, y amándote a ti mismo primero, ni eres feliz ni lo vas a hacer. ¿Sí? Ni vas a estar satisfecho jamás en la vida. Si el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando acerca de la autoridad y acerca del servicio y acerca de Él mismo, el Señor Jesucristo decía, mira, es que entre ustedes no va a ser así, entre ustedes va a ser mayor y la satisfacción va a venir en que ustedes sirvan a los demás, que tu valor en el reino de los cielos no va a tener que ver con cuántas órdenes das ni con cuánta autoridad tienes, no va a tener que ver con cuántas riquezas tienes o cuánta gente a tu disposición o cuántos empleados, nada de eso, sino que el que sirva, ese será el mayor entre ustedes. Si eso dice Cristo, el mundo dice exactamente lo contrario. Y el mundo te llama perdedor, loser, te dice, ¿por qué? Porque tú no mandas, porque tú no eres el más grande, porque tú no eres el que tiene la batuta, el que es el líder, ¿no? Y entonces se burlan de ti como si fueras un torpe, confundido, religioso, que no tiene pretensiones, porque tú has creído que el siervo es en el reino de los cielos el más grande. ¿Te das cuenta? O sea, si Dios dice a la derecha, el diablo dice a la izquierda. Ahora, aún hablando de lo práctico, hablando de las cosas prácticas de la vida, el mismo Señor Jesucristo dijo que ¿qué es lo que primero hay que buscar? En Mateo 6:31 al 33, si quieres ahí sí, acompáñame, porque sí es un versículo que siempre tienes que tocar, que siempre tienes que tener en cuenta, que siempre tienes que meditar, que siempre lo tienes que tener muy presente. Dice así en el verso 31 al 33, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está lo que te estoy hablando.
Porque lo que te estoy hablando no me lo inventé yo, porque lo que te estoy hablando no lo he razonado yo, porque yo ni soy muy listo ni nada, porque lo que te estoy hablando lo dice el Señor Jesucristo. Aquí dice que los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Cuáles? Las cosas que satisfacen la vida desde un punto de vista práctico: comer, beber, vestirse, las necesidades, la satisfacción de las necesidades, etcétera. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios, los que no eran pueblo de Dios en ese tiempo, entendemos, pues. Los que no conocían a Cristo, los que no conocían al Dios de la Biblia, al Dios vivo, narrado y dicho y expuesto y claramente enseñado en el Antiguo Testamento. Los gentiles no tenían el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, no tenían las escrituras de los judíos, etcétera, etcétera. Dice, eso es lo que busca la gente que no tiene a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Me entiendes? O sea, nuestro Padre sabe que tienes necesidades. Nuestro Padre lo sabe y no solamente lo sabe, las quiere suplir. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Te acuerdas que te decía que venía como un bonus, como un extra, como un regalo a otro encuentro? Exactamente ahí lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, eso quiere decir que el orden es exactamente así. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No hay ninguna duda. No es busca primero lo otro, sino busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahí está el orden. El orden en ese pasaje es absolutamente crucial porque los gentiles lo hacen al revés. Las personas que no tienen y que no confían en Cristo ponen sus esfuerzos al revés, lo ponen en donde no tienen que poder poner, ¿sí? Primero la satisfacción, primero la comida, el vestido, la satisfacción de cualquier necesidad. Y es que no es que eso sea malo, entiéndelo, no es que eso sea malo, pero el orden correcto no es ese. Por eso el mundo está como está y por eso la gente vive como vive y por eso las personas no terminan de encontrar nunca nada. Muchas veces por eso no salen ni siquiera de la miseria. Y a veces hablando de la miseria, de la miseria física, o sea, de la miseria real, del dinero, pues. ¿Por qué? Porque por buscar satisfacer sus necesidades, pues se olvidan de ser justos, se olvidan de amar, se olvidan de bendecir a los demás y muchas otras cosas, y como no buscaron el reino de los cielos y su justicia, tampoco se les dio lo otro. Pero la búsqueda es al revés, y que quede claro, nada de malo tiene buscar satisfacer tus necesidades de vestido, de comida, tus necesidades básicas de la vida para ti, para tu familia. Nada de malo tiene, pero el orden es el que es y el que dijo Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios. Si hay una urgencia, es esta: buscar el reino de Dios en tu vida y su justicia. El razonamiento de los incrédulos, el razonamiento de las personas que no tienen al Señor es que cuando tengan suplidas todas sus necesidades, entonces podrán ser felices. Entonces podrán ver por los demás, ¿sí? Pero esto no es así para empezar. El Señor Jesucristo dijo que no es así, lo podemos entender sencillamente. ¿Por qué? Porque si se tienen que satisfacer todas tus necesidades para poder ser feliz y para poder empezar a ver por los demás, ¿sí? O para ver por el reino de los cielos, yo voy a buscar a Dios. Mira, yo primero voy a salir de esta deuda que tengo y luego ya voy a buscar a Dios, voy a tener la tranquilidad de buscar a Dios. Bueno, yo primero me voy a casar y ya después voy a empezar a buscar a Dios. Yo primero voy a hacer esto y después ya ahora sí voy a buscar el reino de los cielos. Claro. Cuando Cristo dijo exactamente lo contrario, ¿verdad? Por eso no te sorprendas de tu miserable vida y no te sorprendas de que las cosas no van a cambiar. Y ten por seguro, no van a cambiar, porque además, ¿cuáles son las necesidades del hombre? ¿Cuáles son? ¿Dónde terminan? Las necesidades son ¿qué? Tener comida, vestido, ¿cuáles son? Y bueno, y si además los estudios son necesidades o no son necesidades. Y si los estudios son, entonces, ¿dónde tiene que estudiar la persona o dónde tiene que mandar a sus hijos? ¿A esta escuela o a esta? Porque esta cobran. Y entonces, para poderla pagar, entonces necesito más dinero. ¿Y las necesidades qué son? Las necesidades son vivir acá o vivir acá. Y en esta colonia hay bastante delincuencia, ¿sí? Pero para vivir aquí, pues eso
requiere más dinero. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? ¿Dónde empiezan, dónde terminan las necesidades de las personas? ¿Sabes qué? Las necesidades de las personas no terminan jamás. ¿No te has dado cuenta? Cuando la persona tiene más quiere. Cuando la persona ya tiene algo, quiere más todavía. Entonces, corolario de este punto, ya nos falta poco, pero no quiero hacer otra plática más. Prefiero dame 10 minutos más y con eso terminamos. El corolario de este punto es lo que dijo Cristo: busca primero el reino de los cielos. Es el orden, es importantísimo. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y después todo lo demás se te va a dar por añadidura. ¿No encuentras? ¿No tienes? Estás buscando mal, te lo aseguro, porque la Biblia dice, Cristo dijo, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y Dios no es mentiroso y no es caprichoso. No tienes porque no pides, no tienes porque no buscas correctamente. Lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué no cambias para que empiecen a haber resultados distintos en tu vida? Porque no te empiezas a dar cuenta que tu búsqueda ha sido egoísta y por lo tanto no obtienes. Ahora, estábamos en el punto en donde cuando Dios dice una cosa, el diablo y el mundo dicen lo contrario. Bueno, por ejemplo, otro punto. Pablo dice acerca del Señor Jesucristo en este texto que también quiero que leas porque es importante, en Hechos capítulo 20, en el versículo 35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Fíjate qué palabras. Fíjate lo que dice el Señor. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y fíjate que cuando uno tiene necesidad, yo las he tenido, las tengo, y he tenido necesidades económicas, y cuando he recibido una ayuda de Dios, cuando yo he recibido una ayuda de Dios en mi vida para pagar la renta a través de una persona X, a través de un hermano o un no hermano, da igual, porque lo recibo de las manos del mismo Dios, ¿sí? Entonces, es una bendición y te sientes bienaventurado y te sientes agradecido y dices: gracias, Señor. Pues dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Pero el mundo te dice exactamente todo lo contrario. De hecho, te enseñan a vivir así. A mí me enseñaron a vivir así. A mí me enseñaron a gastar lo menos que pudiera. Me enseñaron a sacar provecho de esta relación, si podía sacar algo de ella, a ver si me prestaban en vez de prestar, a ver si gasto menos, si voy a cenar con estos amigos, a ver si pago un poco menos o a ver si me escaqueo un poco, ¿verdad? Primero yo, luego yo, después yo, y si me sobra, a ver si le puedo dar a los demás. Bueno, nuevamente, si tu actitud es de tener la mano cerrada a las necesidades de los demás, que es lo que dice el versículo, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurados dar que recibir. Si vives con el puño cerrado, pues ¿qué esperas? Cuando el Señor Jesucristo dijo: dad y se os dará. Si das abundantemente, abundantemente se te dará. Si das mezquinamente, mezquinamente se te dará. Como diciendo, aquí hay unas leyes, aquí hay una manera de hacer las cosas, aquí estoy tratando de que entiendas de que ahora tienes que mirar a los demás y ver las necesidades de los demás. Y de esto hay mucho que hablar, porque el dinero es una parte importante en todas las cosas. Porque se necesita dinero hasta para hacer estas transmisiones, porque se necesita dinero en cualquier lugar, en tu colonia. Pero yo no estoy diciendo que me des a mí, no. No, pero no porque se haya hablado mucho en contra de los falsos profetas que piden dinero, etcétera, etcétera, y que siempre no, y nunca tienen suficiente. No por eso vamos a negar los versículos de la Biblia que sí dicen y que sí hablan de que hay que dar, de que hay que tener una actitud de dar a los demás, de mirar por las necesidades de los demás, de abrir la mano al pobre, del que le presta al pobre, del que le da al pobre, del que se preocupa por el pobre. A Jehová presta, dice la Escritura, ¿sí? Y ahí hay muchas necesidades de dinero y muchos de ustedes quizás no están dispuestos a satisfacerla porque solamente están viendo las propias. Y ahí está quizás la respuesta de por qué nunca salen adelante, no lo sé, eso lo tendrás que ver tú. Pero la Biblia lo dice, yo no digo que me lo des a mí, yo digo que se lo des al necesitado que tiene cerca y a la necesidad que mejor fruto vaya a dar, satisfacer. Porque yo sé que tenemos un catálogo inmenso para poder dar. Si yo aquí tengo este dinero que puedo dárselo a alguien, ¿a quién se lo doy?
Se lo doy al pobre de la esquina, se lo doy al pobre de la esquina que es pobre pero también es borracho, se lo doy a esta mujer que está pidiendo ahí siempre, se lo doy a este que no tiene una pierna. ¿A quién se lo doy? ¿Dónde lo doy? Es muy importante. Ahí solamente Dios te sabrá decir cuál es la persona necesitada porque no tienes bienes, ni tienes riquezas, ni tenemos infinitas. O sea, lo que tenemos, pues, se nos gasta cuando ayudamos a esta persona. Pero si esa persona es la que hay que ayudar, esa es la que hay que ayudar. Si este proyecto es el que hay que ayudar, si ese misionero es el que hay que ayudar, si esa misionera es la que hay que ayudar, porque esa tiene fruto eterno, porque esa está predicando el evangelio a las personas de otro país, o por este que está predicándole aquí a gente de México, a gente indígena, o a lo mejor a este que está trabajando con los de la calle, o con los drogadictos, o con las prostitutas, y necesita esto, y necesita algunas cosas, o este que su mensaje está teniendo fuerza, pero no hay quien le ayude con las cosas que tienen que ver con el internet, y con las máquinas, y con las ediciones, y con todo eso. ¿Dónde hay que poner el dinero? Lo único que sabemos aquí ahora es: dad y se os dará. Si das abundantemente, abundantemente se te dará. Y si eres, dice aquí, es feliz, más feliz es el que da que el que recibe. ¿Qué te parece? Ya, 2 puntos más. 1, trayectoria. ¿A qué me refiero con que la verdadera felicidad y la felicidad ilegítima se diferencian también en su trayectoria? Quiere decir esto, o quiero decir esto, que la felicidad falsa, la ilegítima, esa felicidad que proviene de fuentes que no son puras, como hablamos hace rato, como no sé, los vicios, o la lujuria, o este tipo de cosas, ¿verdad? Esas satisfacciones que produce el pecado, pues son de corta duración y además tienden a extinguirse. Es por eso que las personas buscan más y ya no se conforman. Es por eso que las personas que creen que la felicidad y que su satisfacción va a venir de hacer cosas, o de probar sustancias, o de meterse y conocer más gente, y de conocer más chicas, y de conocer más chicos, se la pasan en un constante siempre estar buscando, siempre estar probando cosas nuevas y seguir buscando para siempre llegar al mismo resultado y a la misma conclusión de que están no solamente insatisfechos, sino que cada día están peor. Y no solamente eso, sino que se van involucrando y se van envolviendo y se van metiendo en una telaraña de pecados y de acciones que los esclavizan de tal forma que no tienen remedio, sino claman al Señor Jesucristo. Y por eso ves que uno empieza con unos pecados porque de ahí piensa que va a tener satisfacción. Y la chica que se mete con porque cree que ese hombre, y después se da cuenta de que no, pero no aprende la lección y entonces busca a otro. O el hombre con las mujeres, o con los vicios, o con el dinero, o con los trabajos, o con los proyectos. Nada. Síganle buscando, no van a encontrar. Síganle. Si crees que me equivoco, no me equivoco. Y no me equivoco no porque porque esté hablando mi palabra. Estoy hablando la palabra de Dios, por eso no me equivoco. Fuera de Cristo, el hombre no tiene vida. Fuera de Cristo no hay ríos de agua viva. Y sin embargo, la verdadera felicidad, la que depende del Señor Jesucristo, precisamente porque depende del Señor Jesucristo, te va a llevar a ser cada día mejor. Si esta felicidad injusta, esta felicidad ilegítima, esta felicidad falsa, es de corta duración por lo general y tiende a extinguirse, pasa exactamente lo contrario en la felicidad del hombre y de la mujer que han puesto su confianza y su satisfacción en Cristo. ¿Por qué? Porque además los lleva a esa satisfacción que tienen a apartarse precisamente de las cosas que te alejan de Dios. Por lo tanto, tienes una vida y poco a poco vas construyendo una vida que te hace cada vez estar más cerca de Cristo, porque cada vez vas dejando prácticas que aún pudieran no ser ni siquiera pecaminosas, pero que no son convenientes, y por lo tanto cada vez estás más cerca de Cristo. ¿Y qué pasa cuando estás cada vez más cerca de Cristo? Que cada vez eres más feliz.
de la verdadera felicidad. Entonces, no solamente no tiende a extinguirse el cristianismo, la felicidad y satisfacción en Cristo del verdadero creyente, sino que tiende a ser cada vez más grande, cada vez más satisfactoria, cada vez tener más gozo y por lo tanto cada vez tener más vida. Y terminamos con el último, y para eso lee conmigo Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí hablamos de alguien que se hace tesoros en la tierra contra o versus alguien que se hace tesoros en los cielos. El que se hace tesoros en la tierra dice ahí, no los hagas, porque en la tierra te los van a consumir la polilla, el orín, o te los van a robar los ladrones que roban y que hurtan, sino más bien hazte tesoros en los cielos, porque ahí se van a preservar siempre perfectos, ni el orín, ni la herrumbre, ni lo viejo, ni la humedad, ni hay ladrones, ni hay nada absolutamente. Haz tesoros en los cielos, porque donde esté vuestro tesoro ya estará también vuestro corazón. Con esto lo que quiero decir es que la verdadera felicidad difiere de la falsa también en esa incertidumbre que tiene la gente que espera la felicidad o que busca la felicidad en las cosas, circunstancias o personas. A ver si me puede seguir. Cuando alguien ha alcanzado alguna forma de satisfacción, sea la que sea, y que además no tiene por qué ser mala de ninguna manera. O sea, si alguien está feliz, se siente feliz de alguna manera porque tiene una esposa preciosa, preciosa me refiero en el precio, no en la belleza física, o porque tiene un marido que siente que no se lo merece, o porque tiene unos hijos que son la luz de su vida, o porque Dios les permitió tener una casa y un lugar donde estar a salvo y donde estar al resguardo, o una propiedad, o Dios les dio dinero, fortuna, o una forma de vida de tal manera que se sienten realmente satisfechos. Permítame, porque se me apareció no sé qué. Esas personas que han obtenido esa satisfacción, que repito, no es que tengan nada de malo, no tienen nada de malo, no tienen nada de malo si Dios te da una pareja preciosa, no tiene nada de malo si Dios te da hijos que tú disfrutas, ni una casa, ni dinero, ni nada, nada tiene de malo, porque de hecho la Biblia dice que Dios bendice a las personas, no necesariamente a los cristianos, sino a todos, buenos, malos, justos, injustos, con muchas bendiciones, y que además nos las ha dado para que las disfrutemos y no nos las ha dado de a poquito, sino abundantemente para que las disfrutemos. Lo dice la Biblia también. Nada tiene de malo. El problema es si esto es la fuente de lo que tú piensas que es tu felicidad, si esto es la fuente de lo que una persona debe de buscar, que es todo lo que hemos estado hablando hoy y el otro día. Y entonces cuando una persona ha obtenido eso, ahora viene otra cosa, la incertidumbre de perderlo. ¿Y si se muere tu hijo? ¿Y si se muere tu pareja? ¿Y si vienen y te quitan la casa que tú ahora tanto atesoras? ¿Y si eso que te da satisfacción vienen y te lo roban? ¿Y si cambia por la enfermedad tu forma de vida y tus condiciones? ¿Y si cambia el gobierno y nos quita todo a las personas y ya no cree en la propiedad privada y nos quita todo a todos y entonces te quita todo aquello que ahora te da satisfacción, te da seguridad, etcétera, etcétera? Y viene el miedo y la incertidumbre de que eso se acabe. Todo amenaza la felicidad, un accidente, la enfermedad, los ladrones, como dice ahí la palabra, la injusticia. Una injusticia. A lo mejor no hiciste nada malo y sin embargo te hacen una injusticia. O un terremoto. ¿Cómo puedes tú controlar un terremoto? Y entonces la casa que tú confiabas se cae. O entonces la casa se cae encima
del hombre que amabas y que era tu felicidad, según esto. Cualquier cosa lo amenaza. Por eso nuestro texto es totalmente adecuado. Si tu tesoro está en los cielos, si tu tesoro es Jesucristo, no solo nadie puede afectar la fuente y el origen de la vida, como vimos la semana antepasada, ¿sí? ¿Te acuerdas que veíamos quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni problemas, ni prosperidad, ni absolutamente nada me separará del amor de Cristo, de los brazos de Cristo que me abrazan y me aman, ¿sí? Nada, porque no depende de eso, ¿me entiendes? Y esta es una gran diferencia de la verdadera felicidad y de la falsa. O sea, la certidumbre en el corazón o la incertidumbre que tiene una persona que depende en su hijo. Por eso hay personas que, pues que, como su hijo es todo, tienen terror de que les pase algo y por ese mismo terror les lleva a cometer infinidad de errores. O el marido y la mujer que quieren tanto y ese mismo temor de perderlo les lleva a cometer muchísimos errores y a veces a parecer que están desconfiando de él o de ella, etcétera, porque tienen miedo a perderlo o que se lo vayan a quitar, porque sí, efectivamente te lo van a quitar de muchas maneras, puede uno perder su tesoro, su felicidad, de muchas maneras, si es que depende de cosas y de circunstancias, pero si depende de Cristo, nada, ni la muerte, porque en un sentido la muerte viene a ser la liberación de este cuerpo en el que vivimos, la liberación de este cuerpo imperfecto, de este cuerpo afectado por el pecado, y entonces la muerte viene a ser la liberación, por lo tanto, el gozo de la satisfacción, el disfrute de la satisfacción perfecta, sin limitaciones. O sea, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Alabado sea Dios. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por la libertad de tu espíritu para explicar, para ayudarnos a entender. Señor, atráenos a ti, es lo único que queremos. Atráenos a ti, Señor. Haznos como un imán a las virutas de hierro, Señor, como un imán a los clavos, Señor, los atrae y los deja pegados a Él. Así sea tu espíritu en nuestro corazón y hoy con nosotros y cada uno de los presentes y cada uno de los que lo escuchen esto, Señor. Atráenos a ti, Padre, para que nuestra satisfacción y nuestra vida y nuestro gozo, Señor, se manifiesten. Para que nuestra vida, Señor, esa vida llena de satisfacción, de fruto, y con ese fruto se glorifique a nuestro Padre, a tu Padre que está en los cielos, Señor. Atráenos a ti, Señor. Queremos correr en pos de ti, queremos caminar tras de ti, Señor. Queremos que la gente de este mundo vea en nosotros algo que no ha visto. Queremos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y que nos hagas más como tú, más cerca de ti por amor a aquellos que no te conocen, Señor. Eso es lo que te pedimos hoy, Dios mío. Sabemos que si nosotros estamos más cerca de ti, nuestro corazón estará más satisfecho. Ahora lo entendemos, creo que muy bien, Señor, pero queremos, no por el hecho de sentirnos mejor, sino por el hecho de que tú seas más glorificado, queremos estar cada vez más llenos de ti y que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva que afecten de forma buena a todos los que tenemos cerca y a todos aquellos que de hecho ya no están tan cerca. Y todo esto en el poder del Espíritu Santo, por el amor tuyo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Llévate esta palabra, medita en ella, medita en los versículos de la Biblia que hemos leído y que Dios te bendiga
siendo una persona sumamente feliz en este sentido que estamos entendiendo. No hay cosa mejor, no hay circunstancia que no se viva de la mejor manera que con esa satisfacción y esa vida. Así que, bueno, pues que Dios te bendiga mucho, disfruta tu familia, que esa es un origen de esos buenos y válidos de la felicidad y de la satisfacción, de pasar una tarde con tus hijos y con tu esposa y con los que amas o con tu mamá, etcétera, etcétera, y disfrutar la bendición de tenerlos ahí al lado y de poderlos amar y de poderlos bendecir. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos aquí, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídate mucho. Bye.